96.5. 9:45 en Sol de la Mañana, y en estos momentos recibimos al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, jurista, experto en Derecho Constitucional, que ha sostenido esta tesis desde hace muchos años, cerca de una década o más, y mucho de lo que predijo, pronosticó, lo estamos viendo, y recientemente provocó muchas reacciones su afirmación de que la sociedad dominicana estaba condenada a desaparecer, él dirá si fue en esas palabras o no, por la presencia de cerca de 2 millones de haitianos en el país. Muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, yo muy honrado de la invitación, y que en el ombligo de la semana venga uno a media mañana a poner temas que no son lo común del tratamiento mediático, que ustedes le saquen un espacio a que hablemos de cosas importantes, porque esas son muy importantes. Es muy bueno porque el programa se escucha muchísimo, a mí me encanta cada vez que estoy en la oportunidad de escucharlo, y sé que eso penetra a la gente, entonces es una ocasión para uno poner sobre la discusión, sobre la mesa, temas que son importantes para el destino del país y para la construcción de la dominicanidad. Y un día como hoy es importante porque las canas de nosotros tres están enriquecidas con la diversidad del color negro de Millicent y Orlando, y el look muy de moda de Julio Alberto, ¿verdad? Muy de moda de que él se pasa una maquinita, la número 2, número 3 o algo así. Pero vámonos con el tema. Entonces, ¿la sociedad dominicana está condenada a desaparecer? Mira, es un tema el constructo de la identidad es un constructo sociológico, filosófico. La identidad es un constructo complejo en el que todos los rasgos y los confines de hasta dónde llegan esos rasgos de lo propio, de la cultura, adquiere estos perfiles que tú logras identificar como lo dominicano, o lo puertorriqueño, o lo haitiano. Por lo tanto, el tema de la identidad es un tema importante, porque significa no solamente la identificación del nosotros, de quiénes somos, si es lo suficientemente identificable, bueno, pues tú sabes qué es lo dominicano, pero no necesariamente tú puedes lograr identificar estos contornos de la identidad sobre la base de la afirmación de lo que tienes, sino también de la negación, es decir, de lo que no eres. Es decir, tú también puedes hacer una fotografía en negativo para delimitar el perfil. El dominicano a veces tiene esos desafíos de que les resulta difícil o complejo decir qué es. Por contraste con otras culturas iberoamericanas, por ejemplo, los mexicanos están muy conscientes, porque tú identificas lo mexicano, por ejemplo, con una determinada forma de hablar, en su acento, en su gastronomía, en su música, etcétera. Pero el dominicano es muy abierto, y por lo tanto a veces se les resulta difícil al pensador dominicano identificar la dominicanidad. Pero si hay y eso no forma parte de nuestra identidad de este arcoíris. Por ejemplo, yo soy dominicana, que yo soy taína, africana, porque fueron, y europea, española. Sí. Entonces yo creo que eso me define a mí como dominicana. Sí. Ahora, en el 2018... Omisión, tú sabes lo que tú no eres. O sea, te es más fácil por contraste decir, bueno, tú sabes lo que tú eres, sí, pero lo pones más en evidencia cuando te dicen, pero eso significa que tú eres boricua. No. ¿Tú eres cubana? No. A ver, estamos hablando de la misma. ¿Tú eres haitiana? No. Tienen lo mismo, el linaje es original. Aunque tú puedas tener con una conformación cultural, producto de influencia similar. Un fenotipo incluso. Sí, pero el concepto de raza ya se ha diluido mucho por el tema de las migraciones. Es decir, no hablo de fenotipo, por eso no hablé de sí. Entonces, eso es una cuestión muy importante, porque al final de cuentas, la construcción de las sociedades, si buscan un propósito común hacia la construcción de un espacio de felicidad y de desarrollo, significa también que para sentirse felices, los dominicanos tenemos que saber quiénes somos. Eso significa al final del día también políticas públicas en distintas áreas, educación, el tipo de sociedad que vamos a construir, el comportamiento deseable que nosotros deseamos perfilar, los valores de la identidad que debemos proteger, una determinada forma también de diseñar el aparato normativo, es decir, cómo va a ser nuestra constitución, qué filosofía va a tener el Estado, cuáles van a ser las políticas públicas, la inversión pública cómo va a ser. O sea, eso es un gran tema. Ya. Esa bola pica y se extiende para todas partes.
Si nadie levanta la mano, yo sigo preguntando. ¿Alguien quiere? Doctor, sí. Hubo una polémica que causó mucho revuelo en las redes sociales y surgió precisamente aquí en El Sol de la Mañana, en Boston, cuando el diputado José La Luz decía que por qué los haitianos no pudieran hacer un programa similar así en República Dominicana, promoviendo las aspiraciones de algún dominicano de origen haitiano al Congreso Dominicano, y eso desató toda una polémica, muchos a favor, otros en contra, y muchos plantearon de que eso, producto de nuestra realidad histórica, sería contraproducente. Pero yo quisiera escuchar su opinión como intelectual, como historiador, que nos dé su opinión en ese sentido. Sí, bueno, mi especialidad académica es Derecho Fundamental, en eso que soy un PhD, que es una especie de subespecialidad del tema constitucional, pero es un tema que también tiene que ver con aspectos de ética, filosofía, etcétera. Mira, la realidad insular plantea unos desafíos para nosotros como no la tiene ninguna otra nación del mundo. La isla de Santo Domingo está compuesta por dos pueblos que han tenido un desarrollo muy distinto porque fueron colonizadas por potencias distintas, tanto así que tenemos contrastes idiomáticos, culturales y hasta en la conformación de nuestras identidades culturales que son muy distintas, y eso nos ha conducido hacia un lugar y obviamente Haití es para otro lugar. Pero entonces ese espacio, que es muy breve porque es pequeñito, tiene un nivel de densidad poblacional que nos plantea a nosotros también unas presiones y unos desafíos muy grandes de supervivencia. Sí. Es decir, si tú mides la cantidad de kilómetros cuadrados de la isla de Santo Domingo y lo divides entre la población sumada de ambos estados, tú tienes una densidad más alta de personas por kilómetro cuadrado que la de chinos en China. Entonces tú tienes una cantidad de presiones que genera esa sobrepoblación. Obviamente también los niveles de su desarrollo en ambas partes de la isla son distintos. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, mal o bien, ha dado algunos pasos en la búsqueda o en la construcción de una forma de desarrollo humano. Y Haití, por una serie de razones que no vamos a explicar porque nos tomaría una semana analizar la multitud de factores y de complejidades que hay ahí, pues se ha quedado en un nivel de atraso, tanto que ha sido catalogada por los cientistas sociales como un estado fallido, es decir, es una sociedad que no funciona. Pero obviamente por ese nivel de aislamiento y de atraso es muy primaria y muy pura. República Dominicana, por la conformación de sus seres, tiene una conformación mucho más rica, mucho más variada, y eso nos ha permitido de alguna u otra manera ponernos de acuerdo. En Haití, a pesar de que ellos tienen ese nivel de pureza primaria, no se terminan de poner de acuerdo por otra serie de factores. Y obviamente eso significa para nosotros un desafío, porque la diferencia de desarrollo humano en ambas partes de la isla genera un factor de atracción y de expulsión. Y obviamente eso significa para la República Dominicana un desafío, no solamente desde el punto de vista material para su supervivencia, sino también para la preservación de esos valores de su identidad cultural, que tienen obviamente una apreciación que la hace un valor jurídicamente protegible. Por lo tanto, proteger los confines de lo que se llamaría la cultura de lo dominicano es un propósito legítimo, y que en modo alguno puede verse como algo condenable. Es una distorsión reciente el ver la protección o la apreciación de lo propio como algo malo, y eso es una cosa que no tiene ni lógica ni ninguna clase de sentido, porque lo cierto es que si los dominicanos no estamos orgullosos de lo que nosotros somos, no lo vamos a poder proteger. ¿Usted no ve en un futuro o en un mediano plazo aquí en el Congreso, por ejemplo, congresistas de origen haitiano? Es que lo hay, y así ahora, como se ve en todo el mundo. Es que lo hay. Dionis Sánchez, que pasó por ahí, estuvo aquí con nosotros, y él planteó pero él no está diciendo que es dominicano, ni yo tampoco, yo tengo familia haitiana. Es decir, eso no tiene que ver. Lo que yo le estoy diciendo, no estoy diciendo, yo no fue que lo dije, lo dijo aquí que tenía hermano. Pero que Julio Alberto se refiere a otro tipo. Pero lo que yo le estoy diciendo es esto: cuando ustedes fueron, en este momento, ¿lo hay o no lo hay? Porque hablamos de origen o hablamos de un partido. En sociedades más amplias y más grandes, con más recursos, el tratar de privilegiar actitudes o actitudes, vamos a dejarle en actitudes, que fomenten la diversidad, está muy bien porque eso no compromete tu subsistencia. Claro. República Dominicana no puede dar ese lujo. Es que nosotros no nos podemos dar el lujo. Es que cuando tú tienes, por ejemplo, los recursos, cuando tú tienes una inmigración desbordada, porque es que lo que nosotros tenemos no pasa en ninguna otra parte. Por lo tanto, el parámetro de análisis, comparándolo con una nación como Estados Unidos de Norteamérica, es sencillamente equívoco. Es erróneo absolutamente, porque Estados Unidos de Norteamérica es una nación tan grande que es la mitad de un continente.
La densidad poblacional de los Estados Unidos de Norteamérica es sencillamente insignificante e incomparable con la situación que nosotros tenemos. Por lo tanto, plantear diversidad, o en Canadá, estaría muy bien y muy progre y a nadie le afecta. Pero aquí cuando tú hablas, por ejemplo, de privilegiar la aceptación y la solidaridad, significa que la comida que tú le quitas de la boca al pobre, aunque vaya otro más pobre, no te hace éticamente válido el planteamiento. De hecho, es un acto de egoísmo, porque cuando el político promueve políticas públicas en donde regala la comida de los pobres, los espacios de trabajo de los pobres, la cama de los pobres, la medicina de los pobres, las escuelas de los pobres, no hay éticamente ningún tipo de justificación para eso. Claro. Y esos son temas, por lo tanto, que los dominicanos debemos dejarnos de hipocresías, y de estar privando en que nosotros queremos ser muy buenos y más humanitarios que todo el mundo, con una situación que es un drama de supervivencia para este país. Y obviamente que nosotros, que estamos muy cómodos porque todos pertenecemos aquí en esta mesa a la pequeña burguesía, nosotros tenemos el desafío de que la cama a la que va a ir una hija nuestra, una hermana nuestra, o nuestra mujer, no la encuentre porque está ocupada por un migrante. Pero en esos niveles en donde eso sí afecta e impacta, eso es un drama. Entonces, claro. A ver, ¿qué quieres? Ser el gran solidario con lo ajeno, pero no con lo ajeno, con lo de los más pobres. O sea, eso es algo que yo desde el punto de vista de las ideas, yo no lo alcanzo a entender. En el fondo hay una farsa y una hipocresía. Y eso es algo que hay que llamar por su nombre. Eso es hipocresía. República Dominicana tiene una situación muy especial por su convivencia insular con Haití. Y eso es un tema, por lo tanto, que debe de asumirse siempre con la mayor seriedad, pero para aquellos que tenemos el privilegio de acceder a los medios de comunicación, es para abordarlo con la mayor seriedad. Eso de ninguna manera significa ni odio ni xenofobia, es sencillamente una realidad. A ver, si tienes un problema en tu casa, te vas a ir a involucrar en los problemas del vecino y traértelos para tu casa, porque no vas a resolver el tuyo y el del vecino tampoco. Eso es correcto. Pero, doctor, no es mi pregunta, pero a propósito de que usted señala que son contextos diferentes, el dominicano y el estadounidense, en Estados Unidos hay una ascendencia hispana que cada día crece más. Hay escritores como Samuel Huntington que han pronosticado que en un futuro eso podría tener también una mayor incidencia. Y volviendo a la pregunta de Julio, ahí sí se permite que los hispanos se manifiesten abiertamente. El tema de la mira, mencionas a Huntington. Huntington tiene su obra póstuma, es Quiénes Somos. La gente lo conoce más por el choque de civilización. Pero en su obra póstuma, que es Quiénes Somos, él prácticamente vaticina con años de antelación la llegada al poder de Trump. Porque hay mucha gente que ve a este señor con el pelo cómico y la boca como si estuviera bebiendo café en platito, ¿verdad? Porque Trump tiene la trompita así, ¿verdad? Siempre, sí, los rictos de los labios me da mucha risa. Pero ese señor, que mucha gente le atribuye simplemente una conducta extravagante, realmente él representa una ideología y una visión de preocupación de contingente importante de la población norteamericana que siente los temores y el impacto de la migración desbordada que compromete incluso los valores propios de lo que ellos entienden la americanidad. Obviamente estamos hablando de una sociedad compleja, más de 51 estados. Claro. Con recursos naturales considerables, pero obviamente muchas de esas situaciones, con una vocación imperial y de intervención, porque por ejemplo la pobreza de América Latina es el resultado, en muchos casos, de la forma de dominio de ellos, claro, en cierto modo. Es decir, la riqueza se ha ido concentrando allá, pero esa riqueza viene de los minerales y de los recursos de todo un continente. En gran parte. Pero lo cierto es que nosotros, como nación, estamos primero para analizar en una introspección lo que somos, lo que tenemos y cómo podemos encaminarnos juntos hacia la construcción de esa sociedad deseable. Yo entiendo que la palabra clave para afrontar esto no debe ser la diversidad, debe ser la integración. O sea, a mí no me importa que tú seas hijo de árabe, hijo de haitiano, ese no es el problema. Es que actúes y te comportes, no reivindicando un valor que no es propio de la dominicanidad. Es que cuando juras por la bandera dominicana, tú tienes que ser más dominicano que cualquiera. Porque la dominicanidad es algo que se lleva también en el corazón. Entonces, a ver, sí, yo quiero los papeles, que es algo criticable. Sí, yo quiero el pasaporte norteamericano, pero la bandera americana. Pero no hablo de inglés. Hombre, si usted asumió una segunda nacionalidad, en la nación en donde usted se naturaliza, usted tiene que asumirla, claro que y sí, defenderla. Para no provocar esas situaciones incluso de enojo. Es el desafío que tienen los europeos con la migración musulmana. Es que el musulmán quiere llegar a convertir la sociedad de acogida en una extensión de lo que no tiene en su país. A ver, quieren disfrutar de la democracia que no se promueve en esos países de donde provienen. ¿Entiendes? Tú tienes un contrasentido. Tú quieres las ayudas sociales que tu sociedad
no te provee. Entonces, claro, para ir a lo bueno, pero sin agradecer nada y tratar incluso hasta de denostarla. Y eso me parece un gesto de absoluta ingratitud también. Bueno, el doctor Castillo Pantaleón es brillante, de verdad que me siento feliz de que esté dando cátedra. Con una sonrisa de oreja a oreja. Si me permite hacer para ir más o menos en la línea que iba el doctor, hay un libro muy interesante que yo lo compré recientemente, que se llama La extraña muerte de Europa, Inmigración e Identidad de Islam. Y el autor, un autor inglés, él explica cómo él compara censos en Londres, desde el año 2000 hasta la fecha. Y increíblemente, la cantidad de personas, digamos, de origen inglés 100%, ha disminuido de una manera exorbitante con la llegada de inmigrantes y sobre todo del mundo árabe. Entonces, él presenta esa preocupación de que la población inglesa original está desapareciendo debido a la alta migración que hay en Inglaterra. Sí, y la baja la natalidad. Exactamente, eso exacto, son dos factores interesantes. Ahora nosotros, ¿usted cree que en un momento estamos nosotros amenazados a que el dominicano 100%, o el dominicano 100%, digamos, una mezcla, pero de nosotros tener ese riesgo de perder por la migración, digamos, una gran cantidad de pobladores? Matemáticas. ¿Cuál es la tasa de crecimiento poblacional de la parte dominicana y cuál es la tasa de crecimiento poblacional de la población haitiana? O sea, es simple matemáticas. Pero, doctor, no es una opinión, esos son números. Sí, claro. Son datos estadísticos. Es decir, esto no es filosofía. También un modelo populista, clientelar, político que irresponsable, yo le incluyo. Irresponsable. Absolutamente. Pues trata también, porque hay un tema de capitalismo del desastre, es una creación de un modelo disfuncional. Fíjate que hay un tema por ejemplo, de que tú requieres muchos recursos financieros para poder apalancar eso que es insostenible, y tú requieres que, bueno, no producimos petróleo como en Venezuela. ¿Qué hacemos? Pues nos endeudamos para construir cada vez más escuelas, para construir cada vez más hospitales, para reparar 50 veces, para que muchos compañeros contraten. O sea, todos entienden lo que yo estoy diciendo. Claro. Es un modelo clientelar, populista, que trata de que el problema no se resuelva, sino que aumente. Entonces, ¿qué es lo que se procura también ahí? Bueno, para que se justifique mayor demanda. Incluso de la asistencia. Sí, pero para que haya más demanda de hospitales, por ejemplo, pues, a ver, el hospital tal no da abasto, hay que reconstruirlo, hay que ampliarlo, significa más contratos, porque eso hay más compañeros ganando, y más contratistas. Entonces, la demanda se induce. A ver, el turismo de maternidad aquí es una realidad que no se puede ocultar. Eso es así. Sí, eso es real. No, lo ha denunciado la propia ministra. ¿Pero el turismo de maternidad de qué tipo de turista? Bueno, maternidad de hospitales públicos. Eso es tráfico humano. Okay, sí. Exacto. Okay, exacto. Doctor, en este caso, ahora exacto. En el cónclave de Quito, donde se analizaban los países que son fronterizos con Venezuela, de fronteras terrestres, sobre todo, el único insular que asistió fue República Dominicana. Me asombró que República Dominicana se presentara a la luz del censo que presentó Wilfredo Lozano y su amigo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, un censo que por primera vez yo veo que por medio de una encuesta, que por primera vez yo veo que no un censo, sino una encuesta es la que establece la cantidad de inmigrantes. Todos los países del mundo, como decía Orlando ahorita, como el Reino Unido, Europa, todos recurren al censo para determinar la cantidad de pobladores. Estos recurren a encuestas, que no se corresponden con la realidad, porque el mismo ministro, el día antes de publicar la encuesta, dijo que nosotros teníamos 250.000 venezolanos aquí para Radio Francia Internacional, y habla de menos de 50.000 en los números que da del censo. ¿No le parece a usted que la República Dominicana, lejos de ir a Quito a propiciar o a participar de la gestión de la migrada venezolana, debe preocuparse, incluso pedir un cónclave internacional de ayuda a Haití para gestionar la migración que recibimos de su lado? Mira, en el año 1948, las Naciones Unidas realizó un estudio que aparece en el internet, se llama, usted lo busca con Mission to Haiti, la misión Haití. La fundación me parece... Las Naciones Unidas fracasó en Haití. En el año 1948, la conclusión final, luego el memorial de desastres que ellos determinan, es decir, es que no hay manera, en la incapacidad y la visión tan pobre que estos
estos enviados llevaron a cuestas y que es la distorsión que ha continuado lastrando toda misión internacional que termina yendo a Haití, convirtiendo todo eso, cada edición, en un capítulo nuevo de capitalismo de desastre, es decir, de fracaso. Sí. No, pero que eso deja muchísima plata. Es que hay mucha gente que se enriquece. No, todo el que fue ahí en la minuta salió bien, la conclusión es promover la migración. Es decir, los organismos internacionales lo que tratan es promover la migración, y por eso toda la presión hacia el gobierno dominicano para que... al pueblo dominicano, el gobierno está muy feliz. Y hay un chantaje con eso. Y hay un modo de vida a los más pobres de aquí. Sí, pero hay un modo de vida. Es decir, aquí hay cientistas sociales, gente con un currículum impresionante, ONGs, comunicadores. Aquí hay muchísima gente que vive de eso, porque eso es un maná generoso que envuelve toda la cantidad de dinero del mundo. Doctor, pero por ejemplo, de eso mismo, la complicidad de las élites en la República Dominicana para que eso suceda. Porque, por ejemplo, aquí sabemos quiénes son los obreros de construcción en la República Dominicana. Y el beneficio que se le saca a esa gente que no tiene ni seguro ni nada, le pagan 2 o 3 pesos. En la producción agrícola. Usted mismo menciona el tráfico humano. Entonces, aquí, obviamente, lo que nosotros tenemos en este país es un consenso de las élites para que eso siga. Para que se beneficien ellos mismos. Así es. Lo que pasa es que los sectores que alertan esto siempre provienen de la capa de la pequeña burguesía, que Lenin decía que era la clase revolucionaria porque por naturaleza. La masa no hace revoluciones. Quien hace la revolución es la ni lo hace la élite tampoco. No, imposible, porque esos están cómodos. Claro. Es la pequeña burguesía, el intelectual que puede alertar. Pero ¿qué ocurre? Que también este modelo capitalista de consumo somete al que tiene capacidad de razonamiento y análisis a unas presiones de supervivencia que no le permite tampoco involucrarse. Y por eso es que tú ves que en los liderazgos políticos tú no ves esos sectores, distinto a otras épocas en las que las urgencias no estaban tan inmediatas y un profesional no tenía que estar ahogado en esto, además también por los parámetros de consumo, que hay un tema de deslegitimación. Tú puedes ser un premio Nobel, pero si no andas bien montado, la gente ni te mira. Sí, pero la desigualdad se hace, incluso desde el Estado, eso es un medio de ver que tú tienes poder. Tenía los pantalones, nadie lo veía mal por eso, pero ahora si andara yo con los pantalones remendados por ahí, ustedes ni me invitaron. No, pero digo, con el mayor cariño, pero es así. En este tipo de sociedades. Muy inteligente, pero el tipo es un fracaso. En este tipo de sociedades. Sí, entonces eso nos somete a todos nosotros a las urgencias de la supervivencia, y por ello la incapacidad del involucramiento activo en las transformaciones sociales. Por eso es que tú ves que los sectores intelectuales no se meten a política. Es que no se meten y punto, no tienen tiempo. Como tú cierras tu consultorio, tu oficina, tu trabajo, para irte a caravanear. Y eso va generando también una degradación progresiva de la población, que entiende que el modelo y una continuidad permanente, de que la gente no vota si tú no le das. Y eso significa la prolongación y la eternización de un modelo de desigualdad. Doctor, bueno, tú ibas a... Pero ese discurso tampoco, por ejemplo, ese discurso de estos temas, por ejemplo, no cala en el electorado a la hora de votar. No, porque es más fácil que te den. O sea, por ejemplo, a ver. O sea, genera mucha incidencia mediática, pero a la hora de la persona ir a ejercer su voto... porque genera... Cada vez va moviendo más. Señores, pero si ustedes ven las encuestas, muy poco crecimiento, ustedes se dan cuenta de que para la gente cada vez más, porque es lo que decía el doctor ahorita, es decir, los conductores de la nación dominicana han perdido el sentido de proporción, señores, y lo perdieron. Si usted mira desde el terremoto para acá, porque aquí hay gente que dice que eso era desde cuando Trujillo, desde el terremoto, cuando 2010. Trajimos para el hospital Darío Contreras, con 296 camas, 519 heridos, para que lo atiendan en un hospital donde Castro, que me está escuchando, porque él oye este programa todos los días, era el director, con la mano en la cabeza llamó, ¿con quién es que tengo que hablar? No quiero ni una más, señora. Ahí se murió gente que no debió morir, que pudo haber sido atendida en los barcos hospitales que llevaron los países que tienen sentido y criterio, para no llevarse el problema para su casa. Claro, quiero volver a un tema que solamente se mencionó por arribita, y es la migración venezolana. Cuando María Elena lo introdujo, doctor, ella decía que usted hizo muchas proyecciones con la migración haitiana que se han ido cumpliendo. En este caso de la migración venezolana, ¿qué perspectiva usted le ve a futuro? Mira, hay un economista
norteamericano de origen cubano, que es George Borjas. Lo trajimos hace unos pocos años con mucho sacrificio a que diera una... Borjas es la mayor autoridad mundial en el tema del impacto económico de las migraciones. Muy bueno, brillante. Sí, de hecho, el libro que iba a poner a circular unos meses después de la actividad que organizamos, tuvimos la primicia de tenerlo. Todavía no está en español. Y pues él lo que señala, obviamente lo tuvo que hacer con tantas fórmulas matemáticas porque es que aquí, como hay tanta superficialidad, si tú te pones a analizar el tema del impacto de las migraciones, el caso de la venezolana o de la haitiana, que es distinto, pues obviamente de una vez dicen, es que tú eres racista, porque los haitianos son prietos, que tú... Eso dicen, que la migración lo cierto venezolana es que no molesta. las migraciones se privilegian de acuerdo de las se obstaculizan dependiendo de las necesidades de la sociedad de acogida. Claro. ¿Por qué? Porque ciertamente si tú recibes una migración fundamentalmente analfabeta, tú tienes un problema. Si tú recibes una migración con graves problemas de salud, tú tienes un problema. Claro, si tú tienes con pocas habilidades laborales, ¿por qué? Porque tú vas a tener muchísimas consecuencias que no hay que analizar porque la gente se da cuenta inmediatamente sin que yo tenga que explicarla de qué se trata. ¿Y qué pasa con la migración venezolana? Que lo cierto es que, por contraste, proviene de una ciudad, primero, que tiene sintonía idiomática y cultural. Entonces tú tienes menos riesgo de choques de culturas, roces, y por lo tanto de convivencia. 2, tú tienes un tema de escolaridad. Y obviamente provienen de una sociedad que está pasando por un momento histórico que no siempre fue así. Y por lo tanto tienen una cultura de la participación política, es decir, y que saben muy bien por lo que está pasando su país. En el caso del haitiano promedio no es capaz ni siquiera de verbalizar las causas de la situación en la que ellos se encuentran porque ha sido así de forma sempiterna. Claro, entonces tú tienes una dificultad también para integrar a este individuo a que en el marco de lo productivo, como desarrollo humano, él también crezca en otros escenarios. Es decir, tú tienes los enclaves de haitianos que son distintos en el comportamiento colectivo, comunitario, por ejemplo, a las familias venezolanas que tienen. Y es por todo ese corolario de cosas que hay a su alrededor. Entonces, ya para cerrar y darte paso, usted descarta, que es como algunas personas dicen, que no es que la migración haitiana molesta porque sean negros y pobres y los venezolanos porque son blancos. Ese no es un tema de desarrollo humano. Okay. Es un tema de desarrollo humano. Es que si tú, por ejemplo, en tu barrio tienes una persona que lanza la basura o defeca frente a tu casa, tú no vas a tener la misma facilidad de convivencia que con una persona que no tenga ese tipo de comportamiento atávico. Doctor, pero una pregunta. Recientemente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos en el país, Luis Almagro, en una actividad celebrando el 70 aniversario de la formación de la OEA, en la Cancillería, dio unas declaraciones y dijo que la República Dominicana se ha convertido en un referente para los países de la región en materia migratoria y elogia el Plan Nacional de Regularización que ha venido implementando el gobierno. Claro, porque al final de cuentas la política pública no van para donde claro, eso es lo que ellos querían y continúan haciéndolo, pero claro que tiene que felicitarlo, está feliz. Sí. Mire, tú haces una cosa, ahora, yo como funcionario, si me felicitara ese hombre, estuviera muy preocupado. ¿Tiene la República Dominicana capacidad para gestionar esa migración que estamos recibiendo desde Haití? Mira, tenemos capacidad para gestionarla de manera que permita integrarse, que permita participar y que permita mantener una relación armoniosa. Mira, República Dominicana, obviamente, con el tema migratorio, tiene unos desafíos que yo no alcanzo a ver en las manos de estos políticos a dónde terminaremos llegando. ¿Por qué? A ver, estadísticas. La ENI, en 2017, la Encuesta Nacional de Migrantes. Porcentaje de desempleo entre adultos migrantes jóvenes, 18 a 25 años. Compáralo con las estadísticas de desempleo entre la población dominicana joven de la misma edad. ¿Es mayor la dominicana? Entonces significa que el desplazamiento de los espacios de trabajo es una cosa que los números te dan. Sí, por eso la yo la siguen saliendo. Entonces, ¿qué genera eso? Una política pública que privilegia la inversión urbana. Tú tienes una migración rural-urbana que está creando estas... Es una planificación. Santo Domingo es una megalópolis. Sí. Entonces la política pública requiere porque ese es el voto duro que tú tienes que mantener cautivo, unas inversiones públicas y una asistencia para el sostenimiento de esa estructura clientelar, que no hay manera de que se sostenga. La diferencia es que nosotros, como economía más dinámica de la región, hemos podido ralentizar eso y, sí, atención,
Pero la República Dominicana es una fábrica de producción de muchísimas riquezas. Es una potencia regional en la producción de rubros agropecuarios. Tiene autosuficiencia alimentaria en muchísimas áreas. Producimos lo que nos comemos. Tú te vas a Puerto Rico. En Puerto Rico no se produce lo que comen. En Venezuela no se produce lo que comen. No lo producen. La República Dominicana es una potencia en el área turística, en la industria de servicios. Y en muchas áreas nos hemos convertido en competitivos. Y el dominicano es muy trabajador. Pero la creación de esa riqueza no es lo suficiente para sostener esa sobrecarga de demanda de servicios sociales que requiere esa política pública. Entonces tú tienes que apalancarla con un endeudamiento masivo que se ha triplicado. Es un 153% que ha aumentado la deuda externa. Tanto en los 6 años del presidente las cifras demuestran, ya las más recientes, que más del 50% del PIB tiene que dedicarse al pago del servicio de la deuda externa. No, del PIB no, doctor, del PIB no, imposible. No, es decir, está el 50% del presupuesto, es decir, será mayor al de educación. Y hay otros datos que arrojan otras cosas. Pero eso es así. Entonces, obviamente, ¿dónde va esa dinámica? Bajo una espiral en crecimiento, cuyo radio es cada vez más amplio. Significa que en algún momento la economía va a colapsar, porque es una burbuja. Es una burbuja que no hay manera. Yo no tengo que ser economista. Yo no tengo que ser un opositor para darme cuenta de que eso no hay manera. Y que vengan el 20. Entonces, ¿cuándo es que eso va a explotar? Pues no sé si serán 5, no sé si serán 10. Lo que yo sí te puedo decir es que eso viene. Y todos los dominicanos estamos durmiendo pensando que mágicamente, que eso en algún momento se va a resolver solo. Eso no se va a resolver solo. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón ha estado con nosotros. Doctor, yo voy a terminar porque guardé bastante silencio, dándole participación a mis compañeros, diciendo que entiendo perfectamente el componente económico de su planteamiento. Nosotros no tenemos capacidad para absorber los inmigrantes, no solamente de Haití, sino también de Venezuela y de otros países de la región. Pero lo que no entiendo, aunque no podemos seguir debatiendo por un elemento de tiempo, es en la parte de identidad, que usted dice, hay que preservar lo nuestro, hay que integrar más que la diversidad. Yo veo la identidad sin tener la formación en derechos fundamentales que usted tiene, yo como una simple ciudadana, pero veo la identidad como algo cambiante, la cultura integrando diferentes colores. Por ejemplo, por solamente citar la parte gastronómica, nosotros tenemos nuestro sancocho y el arroz y la habichuela, pero también lo consideramos como nuestro la paila de espagueti con la que nos vamos a la playa, el quipe y los sombreritos y los rellenos de repollo de los árabes. ¿Qué más tenemos también? Hasta ahora falafel, tacos mexicanos. Entonces dentro de poco yo creo que vamos a tener las arepas venezolanas como parte de nuestro menú dominicano, y es integración. No debe ir dirigida a la deslegitimación y la pérdida de los espacios de los dominicanos. Pero se integra. Pero porque se si integra, tú no tienes una presencia pero en para el que mundo, se integre tiene que ser gradual y tiene que ser proporcional a tus capacidades, que es lo que tienes, por ejemplo, política educativa. ¿Cómo es posible que una parte de los textos de historia pongan niños dominicanos en cuarto curso de primaria a colorear el escudo de la bandera de otro país? Pero eso de la Haití. O sea, dime una razón lógica para eso. Dame el sentido lógico. Totalmente absurdo. Es decir, es un... yo te puedo decir para lo que es. Sí. Es para crear generaciones de dominicanos que no les da lo suyo, para que, por ejemplo, cuando acuerdos como el convenio de privilegios e inmunidades suscrito por el Estado Dominicano hace 2 años, con el gobierno norteamericano, que entregó este país con todo y gente, nadie grite por él. ¿Usted sabe lo que es eso? Ese es el acto de entreguismo más abyecto que ha sufrido la República Dominicana. Nadie habló de eso. ¿Ustedes sabían que este país lo entregaron? No, explíquenos cómo. Ustedes no saben que el Tribunal Constitucional Dominicano dio una sentencia sobre eso. Claro. Ustedes no sabían que un canciller dominicano, que es ministro de Educación, por cierto, firmó un acuerdo mediante el cual toda cantidad de tropas norteamericanas podían entrar aquí al país armadas sin límite. Le entregaron el uso y abuso sin límite de toda la carretera. Vamos a darle un saludo aprovechando del 2015. Doctor, para eso es esto, para hablar de diversidad, mientras nosotros nos venen, porque así es que estamos, con taparrabo y pluma todavía. Doctor, vamos a dar un saludo. Para eso es que yo te estoy diciendo, aprovechando, que hay que proteger la identidad. ¿Por qué? Porque a este país no le dolió eso. Sí, ese es el acto entre... Óyeme, lo de Pedro Santana fue un juego de boyetao. Yo estoy de acuerdo con el doctor. Doctor, vamos a aprovechar su presencia para mandar un saludo al equipo del Sol de los Sábados que está en sintonía, Pedro Manuel Casals, Ernesto Jiménez y Susi Aquino
Gotro. Y Jessy Pérez, y la Jessy también otra productora. Y con Pedro Manuel Casal nosotros comentamos un programa de nosotros recientemente que aquí probablemente ese tema iba a calar en el torado cuando le comience a dar en sus necesidades básicas. Muchísimas gracias, doctor. Cambio fuera, Maurice.